el tema de análisis hoy. Estamos hablando del sistema penitenciario. Mucho da de qué hablar en los últimos días: desórdenes, personas asesinadas adentro de los recintos penitenciarios. ¿Qué está pasando entonces con este sistema en Guatemala? Nos sigue acompañando entonces la licenciada Corín Dedic, analista en seguridad del CIEN. La infraestructura, se están pidiendo más cárceles, pero ¿esto es parte en sí de la solución? Creo que es parte de la solución, pero no es lo único que hay que hacer. Porque las cárceles en algún momento se van a volver a llenar, ¿verdad? O sea, creo que la infraestructura sí hay que mejorarla, hay que aumentar la cantidad de espacios carcelarios, porque hoy en día hay unos 6.500 espacios disponibles y ya son 20.000 personas privadas de libertad. Entonces, obviamente, el déficit es muy grande. Y aparte del déficit de los espacios, también lo que podemos observar es que la infraestructura actual ya cumplió su vida útil. O sea, la mayoría de los espacios carcelarios fueron construidos hace más de 30 años. Las circunstancias en este momento eran muy diferentes, o sea, la población reclusa era mucho más reducida, pero también el perfil de la gente que estaba presa era distinto. O sea, no había delitos o gente que estaba por delitos tan violentos. Por ejemplo, no existían pandillas, no había tecnología como los celulares hoy en día. Las ciudades también se han ido agrandando, entonces eso ha conllevado a que varios de los centros carcelarios ya hoy en día están rodeados por colonias residenciales, etcétera, que obviamente dificulta el control y toda la logística. Entonces, pues creo que el tema de la infraestructura sí es un tema muy importante a abordar. Pues pasamos otros 4 años sin que se haya construido ningún espacio carcelario adicionalmente. Tenemos básicamente 15 años de que Guatemala no ha invertido en nuevos espacios carcelarios, y en ese mismo ínterin reclusa se ha más que duplicado. Entonces, pero también creo que hay que tener cuidado qué tipo de espacios vamos a generar, porque lo que aquí en Guatemala no existen son espacios de alta seguridad, que digamos verdaderamente cumplen con el requisito de alta seguridad y no solamente tienen el nombre de alta seguridad. Por ejemplo, no hay celdas individuales actualmente. Se puede incorporar tecnología, la arquitectura, etcétera. Entonces, creo que definitivamente necesitamos un centro de alta seguridad, pero que funciona verdaderamente como un centro de alta seguridad, para realmente recluir ciertos perfiles de personas que están recluidos que necesitan medidas más estrictas. Ahora, sí, la construcción o la generación de espacios obviamente tiene que ir acompañado de otras medidas, como por ejemplo la agilización de los expedientes judiciales. Hay que hacer una depuración también de la misma población presa, porque hay algunos que probablemente ya pueden gozar de medidas sustitutivas o que pueden gozar ya de retención de penas, etcétera, para al mismo tiempo también ir depurando la población. Y bueno, en fin, creo que también en algún momento habrá que reconsiderar también ver y analizar una reforma del Código Penal, porque hay muchos delitos pues que son penados con condenas de privación de libertad, que tal vez se puede buscar otra alternativa, porque también esas disposiciones ya pues datan ya de años ya bastante, digamos, de hace bastante tiempo, y el panorama criminal ha ido evolucionando. Entonces creo que se necesitan ambas medidas, pero también muy importante que la nueva infraestructura realmente sea aprovechada también para luego imponer un nuevo régimen interno, o sea, para no seguir con el mismo desorden simplemente en una nueva cárcel, sino que realmente se aprovecha esa nueva infraestructura para poner en marcha un régimen interno con normas estrictas, con una supervisión adecuada, con controles adecuados, con nuevo personal, para de esta manera realmente tener un centro carcelario nuevo, no solamente digamos de infraestructura, sino también de funcionamiento y de logística interna. Hemos visto en los últimos días entonces estos desórdenes y estos asesinatos dentro de las cárceles. Con todo lo que usted ha mencionado, entonces quiere decir que es muy fácil que ello vuelva a ocurrir. Mire, pues actualmente sí se percibe que hay muy poco control adentro.
Pues eso se puede dar por varios factores. O sea, claro, el descontrol no es una cosa nueva, pero sí se percibe que ahora los incidentes han sucedido más frecuentemente. Definitivamente los registros es algo que no se está cumpliendo como se debe, porque una y otra vez se están encontrando objetos ilícitos adentro de las cárceles. O sea, y eso desde dinero hasta celulares, hasta armas blancas y armas de fuego. Y de alguna manera esos objetos ilícitos tienen que ingresar. Entonces, muchas veces el mismo personal operativo está involucrado. Definitivamente hace falta una mejor supervisión al mismo personal penitenciario, pero también una mejor supervisión en general. O sea, el problema es cuando las cárceles están muy hacinadas y usted tiene 6 personas que compartan un espacio disponible, más ingresa visita, etcétera. O sea, se vuelve un lugar incontrolable porque simplemente hay demasiada gente. Además, el déficit de personal con el cual opera la institución, entonces se vuelve prácticamente incontrolable. Y por eso digo yo que es bien importante que se pueda aliviar ese hacinamiento para que de esta manera se puede generar un mejor control, porque para la misma institución se torna prácticamente imposible mantener el control ahí adentro. ¿Beneficia o perjudica al sistema penitenciario el que se creen o se habiliten cárceles en los cuarteles, las llamadas cárceles VIP, y que tenga que enviarse personal penitenciario a estos, licenciada? Pues mire, en primer lugar, quisiera resaltar que la Constitución dice claramente que todo lo relacionado al sistema penitenciario tiene que ser de carácter civil. O sea, eso significa que realmente instalar una cárcel en una base militar no es lo adecuado, porque es en una base militar y no es, digamos, de carácter civil. Claro, ahora como está organizado esto es que en el espacio físico, en el perímetro de la cárcel, está bajo el control del sistema penitenciario, operado con personal del sistema penitenciario. Pero igual vuelvo a resaltar que eso no es lo correcto porque, o sea, siempre sigue en una base militar y eso no debiera de ser el caso. Ahora, claro, uno no puede estar mezclando todo tipo de privados de libertad juntos, ¿verdad? Y más si son personas que son, pues que han desempeñado cargos públicos o que por algún caso de alto impacto corren cierto peligro, pues la responsabilidad recae sobre el Estado y el sistema penitenciario debe de garantizar la integridad física. Ahora, si nosotros tuviéramos cárceles que realmente reúnen los requisitos pues de infraestructura necesaria y de seguridad, no habría necesidad de crear cárceles aparte para cierto perfil de privados de libertad, porque ellos podrían perfectamente estar recluidos en el mismo complejo, en otro sector o apartado y no mezclarse con el resto de la población reclusa. Pero como hay un caos tan grande, falta de espacio y encima se mezcla todo tipo de perfiles, obviamente se necesitaba buscar una solución pues para proteger de alguna manera ciertos perfiles de privados de libertad. Entonces se optó por hacerlo en una base militar, pero también originalmente cuando esa cárcel de Mariscal Zavala y en aquel tiempo el Matamoros fueron creados de manera temporal, pero se ha vuelto algo permanente, pero no es lo indicado porque no deberían de estar en una base militar. Gracias. Reiteramos entonces, nuevo gobierno, ¿cuáles son los retos? ¿Por dónde debería empezar esta nueva administración? Bueno, creo que para el nuevo gobierno el sistema penitenciario es uno de los retos más grandes que deben de afrontar porque la situación está muy crítica. Pues pienso que lo importante es tener un equipo bien capacitado que entiende de qué se trata, digamos, el sistema penitenciario, que entienda la base legal, pero que también entienda los retos de seguridad que se está enfrentando y que tengan claro lo que ellos quieren hacer en esos 4 años para poder trabajar desde un inicio y no perder ningún solo día. Entonces, pues pienso que es muy importante en el tema de infraestructura, pues crear esa cárcel de alta seguridad. Para eso obviamente se necesita recursos financieros, por eso es tan importante que se planifica de inmediato, porque gestionar recursos y ejecutar, etcétera, es complicado. Entonces, eso tiene que estar bien planificado.
Y el otro reto grande que deben de afrontar es pues calmar el ambiente en los centros carcelarios y retomar el control. Creo que aquí lo primero que se debería de hacer es trabajar los perfiles de las personas privadas de libertad para poder ver cómo se pueden reordenar por lo menos pues los grupos más problemáticos adentro de ciertos centros carcelarios, porque hemos visto que muchos de los incidentes violentos que se han dado en los últimos meses, por lo menos según la hipótesis y la información que se ha dado a conocer, tenía que ver con enfrentamiento entre pandillas. Entonces ahí pues definitivamente hay que investigar bien por qué es que se han dado esos hechos, quiénes han estado involucrados, por qué es que surge eso, y si es cuestiones de pandillas, obviamente separarlas, recluirlas en diferentes centros carcelarios, y pues si son otras causas, ver, pero lo importante es determinar primero qué es lo que origina ese tipo de sucesos, porque usualmente se traslada a la gente y en eso se queda, pero si uno no entiende qué fondo hay atrás de esos motines o sucesos, es muy difícil realmente elaborar una estrategia de prevención. Y ahí también quisiera mencionar el tema de la inteligencia, porque el sistema penitenciario cuenta con una unidad de inteligencia interna que de hecho está encargado de supervisar a los privados de libertad y de poderse anticipar para que no vayan a ocurrir ese tipo de hechos. Entonces creo que también pues llegó la hora de realmente evaluar esta unidad, ver cómo está trabajando y por qué no logra actuar a tiempo para poder evitar ese tipo de sucesos. Tenemos un minuto para concluir y como usted lo ha dicho, hay que empezar a trabajar de inmediato, pero ¿el Congreso les dio recursos? ¿Tiene suficiente dinero para trabajar este año en el sistema penitenciario? Bueno, el presupuesto quedó básicamente igual, pues eso es un tema eterno, ¿verdad? Que ya al ver la hora de repartir los recursos, que son muy escasos, pues el presupuesto para el sistema usualmente no es suficiente, o sea, alcanza apenas para el funcionamiento, pero no alcanza para invertir. Pero ahí digo yo, o sea, depende de las prioridades que se ponen en el gobierno. O sea, si seguimos sin asignarle recursos, obviamente no se va a poder mejorar nada y no nos debemos de preguntar por qué siguen surgiendo ese tipo de sucesos. Entonces creo que si de verdad es considerar una prioridad para este gobierno, pues hay que asignarle recursos suficientes para que se puedan generar las mejoras que necesita esa institución. Por el momento el panorama seguiría siendo el mismo. Sí, sí, o sea, pero también hay algunas medidas que se pueden tomar sin que realmente se necesitan recursos. O sea, por ejemplo, el tema de depurar la población reclusa, el tema de reubicar y separar a los reclusos, eso es algo que se puede trabajar. Claro, siguen hacinados, pero por lo menos están mejor ordenados. O sea, sí hay cositas que se pueden trabajar, pero, por ejemplo, para el tema de la infraestructura, obviamente sí se necesitan recursos financieros. Gracias, licenciada Edith. Muchas gracias. A usted por estar con nosotros y entonces compartiendo este análisis de parte del CIEN, la situación del sistema penitenciario, el reto para el nuevo gobierno. Hay que hacer muchos cambios, pero ahí están las posibilidades. A usted